Sí, uno, dos, tres. Buenas tardes, mis amados, bienvenidos. Usted disculpe un poquito esta interrupción, pero estaba compartiendo el link del estudio. Sea usted bienvenido en esta hora. El Señor me permite el privilegio y la bendición de poder estar con ustedes en esta hora. Entonces, amados hermanos, permítame hacer una pequeña oración para que el Señor tome control de las cosas de lo que vamos a ver en este día. Amén. Entonces, permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te pido, mi Rey, en esta hora, misericordia, Señor. Ten misericordia para nosotros, Señor. Ten misericordia en esta hora y te pido, Padre Santo, que esta enseñanza, Señor, lo que vamos a ver en este día, Padre Santo, sea de bendición para nosotros y los que estén conmigo en esta hora, Señor. Te pido de esa unción que viene de lo alto, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, desciende. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, que desciendas a este lugar, Señor, con una unción fuerte, poderosa, santa, que traiga, Señor, esa palabra que viene de lo alto, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda filosofía humanista, a todo pensamiento, a toda obra y sabiduría de la tierra, Señor. Yo renuncio a esas cosas, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, nos guíe en esta hora, Señor. En el bendito nombre de Jesús, pongo este tiempo en tus manos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos, mis amados, en esta hora. Permítame un momentito, déjeme poner en orden esto, porque si no, nos vamos a hacer bolas. Entonces, ahora sí, si usted tiene alguna petición, perdón, este no es tiempo de oración, perdónenme, chanflé un poquito. Si usted quiere comentar algo conmigo, hacer una pregunta, hacer un comentario, algo que usted quiera que aportemos en esta hora para enriquecer el tema, sea usted bienvenido. Yo le voy a dar el tiempo también para que usted pueda compartir conmigo este estudio. Entonces, mientras los hermanitos se van conectando, apenas vemos aquí a 2, 3, 5 hermanitos que están conectados conmigo. Bienvenidos, mis amados hermanos. Hoy es un tiempo en donde vamos a tenemos nuestro discipulado de oración. Qué importante para nosotros, amados hermanos, que entendamos que este es un tiempo donde venimos a aprender. Yo también me incluyo dentro de los que estamos aprendiendo este discipulado, hermano. Me incluyo porque yo también estoy aprendiendo. Mire, dice la Biblia que nosotros no sabemos orar como conviene, pero necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para que Él nos ayude a orar como conviene. Pero también es necesario, amado hermano, que sepamos cómo debemos de conducirnos durante la oración, ¿verdad? Porque a veces son tan repetitivas, son tan... mire, el Señor Jesús decía, y cuando oréis, no seas como los gentiles que oran con vanas repeticiones. Entonces, hermano, a veces estamos repitiendo las cosas y no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que, a qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a vivir? Usted y yo, amado hermano, cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a ser instruidos. Estaba viendo yo un estudio del apóstol que decía que no es lo mismo aquel que diga que está en el ejército de Cristo. No todos están en el ejército de Cristo. Le cuento, no todos están. Muchos sí son llamados para el ejército de Cristo, pero para ir a ese ejército, hermano, tenemos que ser capacitados. Entonces el Señor nos capacita para poder estar en el ejército de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos, hermanos, son miembros o no todos tienen el llamado a la oración, a la intercesión, no todos tienen. Miren, no es lo mismo que la Biblia nos diga que debemos de orar en todo tiempo. Eso es importante. Debemos de orar en todo tiempo, amado hermano, porque la oración es una forma que tenemos nosotros de comunicarnos con Dios. No hay otra forma. Aunque usted lea la Biblia, aunque usted escuche una predicación, aunque usted vaya a la iglesia y sirva, aunque esté en la alabanza y en la adoración, amén, eso es hermoso. Pero una de las formas más
explícitas que tenemos para comunicarnos con Dios es la oración. Entonces se nos da la orden o se nos da la instrucción que debemos de orar en todo tiempo. Pero eso no nos hace miembros de un ejército, le cuento. Eso no nos hace miembros de un ejército, sino que para pertenecer al ejército de Cristo, de Dios, pues primero tenemos que ser llamados a ese ejército. Al ser llamados, tenemos que ser enlistados y ser preparados, ser instruidos para poder participar en el ejército de Cristo. Por eso le digo, no todos son llamados. Todos tenemos el deber de orar. No es lo mismo que tengamos una comunión con Dios a través de la oración, a que estemos en un ejército donde ya hermano, ya cuando nos llaman a combatir, tenemos que ir a combatir. Cuando nos llaman a ir a la batalla, tenemos que ir a la batalla. Y le cuento que no todos van a la batalla, hermano, no todos tienen la capacidad de ir a la batalla sin antes haber sido instruidos, y no pueden ser instruidos sin antes haber sido llamados, y no pueden ser llamados sin antes no haber escuchado al Padre. Entonces, amado hermano, mire, aunque usted me diga, yo oro mucho, yo en mi casa tengo mis devocionales de oración, amén, gloria a Dios, bien por usted, porque tiene devocionales y tiene tiempo de oración, pero hermano, el estar en un ejército ya son palabras mayores. Ya usted va a enfrentar a un enemigo cara a cara, directamente. Usted ya se va a ver las caras con un enemigo. Usted ya va a tener una lucha, perdone que lo diga de esta forma, cuerpo a cuerpo contra el enemigo. No es lo mismo, hermano. Porque en esas luchas puede ser que Dios permita que el enemigo nos venza o nos vaya venciendo para irnos perfeccionando. Entonces, hermano, nos podrán vencer, pero no derrotar. Nos podrán hacer tropezar, pero no caer y estar abajo. Entonces, no todos somos llamados al ejército de Cristo. Se lo digo porque luego muchos creen que están en el ejército por el hecho de ser cristianos. No todos. Le cuento que no todos. Porque para estar en el ejército de Cristo, hermano, créame, se necesita mucho amor, porque yo veo, hermano, perdone que le diga esto y le estoy hablando con confianza, le voy a abrir mi corazón. Yo veo, hermano, que muchas veces cuando los hermanitos nos piden una oración, cuando los hermanitos en el grupo de oración o en el grupo de la iglesia nos publican una necesidad de oración, yo veo que muchos nomás ponen amén, amén, amén. Y perdón, hermano, a mí eso no me dice que oren. Ponen amén, yo creo que lo ponen nada más para salir al paso, para que digan, sí, vamos a orar. Perdone, se imagina, hermano, la necesidad que esté en ese momento alguien, y usted nomás le ponga amén. Por eso, hermano, créame, con todo respeto lo digo, no todos estamos en el ejército de Cristo, solamente los que están capacitados, los que realmente están enamorados de Dios y de la iglesia. Porque, hermano, nos tenemos que apropiar de la necesidad del que en ese momento está en una situación difícil. Y si está pidiendo oración, hermano, no es para que nada más pongamos amén, sino que se vea realmente que estamos orando por esa necesidad. A lo mejor no le voy a escribir ahí todo un salmo, pero ponerle ahí en el nombre de Jesús, vamos a interceder, vamos a pedir, vamos a suplicar algo que nos haga sentir que realmente le está importando la necesidad de ese hermano para empezar a orar. Porque entonces, hermano, no todos hacen eso, todos nada más ponen amén, amén, amén. Y bueno, pues está bien, amén. Y yo me imagino que siguen con sus labores cotidianas, con sus labores, y hermano, tenemos que orar. Ahora se imagina que usted que pone nada más amén, el día que esté en una necesidad fuerte, ¿qué va a sentir que cuando usted ponga ahí su necesidad en el grupo, le contesten amén, amén? ¿Qué va a sentir? Va a decir, los hermanos no van a orar, los hermanos ni me hicieron caso, los hermanos nada más me dieron por mi lado. ¿A poco no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se lo digo, hermano? Porque no todos estamos en el ejército del Señor.
Entonces, hermano, usted ya se dio cuenta el tema que yo voy a desarrollar en este día. Déjeme ver si aquí está. Usted lo puede ver ahí. Si usted se da cuenta que yo le puse las inclinaciones del Yetzer Hará. Porque, mire, yo no hablo a hebreo, yo no hablo arameo, pero me gusta estar estudiando las escrituras, me gusta estar viendo por qué hay palabras que aparecen ahí y qué significado tienen. Y hermano, a veces, muchas veces esas palabras, sin darnos cuenta, están en nuestra vida cotidiana, en cualquier parte, hermano. Me he dado cuenta que las tinieblas tienen una revelación tan grande que, hermano, hasta en la televisión vemos cosas que son bíblicas y no nos damos cuenta. Y uno de ellos es este pasaje que esta palabra que yo le puse, Yetzer Hará. ¿Qué significará Yetzer Hará? ¿Qué querrá decir con Yetzer Hará? Aunque es una palabra hebrea que tiene un significado muy importante que debemos de conocer. Por eso yo lo tomé como un estandarte para el discipulado de oración, porque usted y yo quizá estemos pasando por este Yetzer Hará, y usted va a saber, se va a dar cuenta por qué. Vamos a caminar. Mire, en Génesis 6:5, en la versión del Nuevo Mundo, dice así: por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación, oiga esto, que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Mira, mi gorda, se está viendo borroso. Entonces, hermano, mire, solamente que lo acerques un poquito. No, acércala un poquito más, yo creo que lo acerques un poquito más. A ti te salió bien todo el tiempo. Ahí está, ya no me lo vayas a mover. Gracias, mi gordita. Mire, no sé si alcanza a ver usted ahí. Voy a volver a leer porque se veía borroso, ¿verdad? Entonces voy a volver a leer. Dice, en Génesis 6:5, en la traducción del Nuevo Mundo, dice: por consiguiente, Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Entonces el tema que yo le voy a ministrar en este día se llama Yetzer Hará, que significa inclinación al mal. Eso es lo que significa Yetzer Hará, inclinación al mal. Entonces usted me va a decir, hermano, yo no tengo inclinación al mal. Posiblemente sí, posiblemente no. Entonces usted se va a dar cuenta si realmente hay alguien que le esté influenciando que se incline hacia el mal. Y lo vamos a ver, amado hermano. Mire, volvemos a la carga con este pasaje, pero en la versión amplificada. Mire lo que dice Génesis 6:5. En la versión amplificada dice: el Señor vio que la iniquidad, depravación del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación o intención de los pensamientos de su corazón era continuamente maldad. Entonces, si usted se da cuenta, Génesis 6:5, este pasaje hace referencia a la condición, al comportamiento que el hombre tenía antes del diluvio, hermano. Antes de que Dios enviara el diluvio, el hombre se comportaba de una manera que dice la Biblia que Dios vio que en el hombre había iniquidad y depravación, y que su inclinación, su imaginación, su intención de pensamiento de su corazón era continuamente a la maldad. Y entonces el Señor Jesús decía que la condición del hombre en los postreros días sería semejante a los días en que Noé estuvo en la tierra. Entonces este pasaje nos habla de cuando Noé estuvo en la tierra, cómo los hombres tuvieron un comportamiento con una inclinación o una intención depravada. Mire, y ya lo estamos viviendo, hermano.
Ya lo estamos viviendo hoy en día, hermano. Usted sabe que hay gente que, le voy a decir algo, hay gente que no es ladrón, no es ratero, pero la ambición los vuelve a cometer actos de maldad, hermano. Su ambición los lleva a tener una intención de maldad. Y le voy a poner un ejemplo. Hemos visto en las noticias cómo hay gente que, por ejemplo, va a un centro comercial o va a un lugar, una tienda, se mete y cuando ve que el encargado tiene su teléfono ahí en el mostrador o un aparato electrónico moderno, la persona, mire, le voy a decir algo, muchas veces no lleva la intención de robar, no lleva la intención de hacer algo malo, sino que al ver el aparato ahí, en ese momento, hermano, su intención se transforma en maldad y ¿sabe qué hace? Roba. Entonces, ahí su inclinación fue a la maldad. Pero ¿por qué se inclinó, hermano? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cuando vio el teléfono o vio el aparato ahí, por qué no lo dejó ahí? ¿Qué fue lo que lo motivó a que se lo robara? Y mire, hermano, no necesariamente es una persona que se dedica a robar, sino que en ese momento lo pensó, su imaginación lo llevó a, ay, ese teléfono está solito, nadie está, y él está viendo que es de la encargada, y la encargada en una de esas se descuida, y yo por lo menos he visto en las noticias cómo hay gente que se mete a un apartamento, a una tienda departamental o a algún lado, no lleva la intención de robar, sino que simplemente ve el aparato ahí y ve la oportunidad, pero hay algo que lo impulsó a realizar esas cosas. No necesariamente es un ladrón. Mire, Yetzer, la palabra Yetzer está en el numeral 3336, 3336. El diccionario Strong nos lo define como una forma, figurativamente concepción, propósito, condición, designio, intento, obra, pensamiento. Yetzer es un intento, es un pensamiento, es un designio, algo que ya está pensando. Y el diccionario Chávez nos lo traduce como una tendencia, una inclinación, un pensamiento y ídolo. Qué interesante. Que Yetzer nos habla de una inclinación hacia qué, mire, y hará, es el numeral 7451 del diccionario Strong, que dice, oiga esto, malo o mal, adversidad, aflicción, agravio, oiga esto, todo este cúmulo de definiciones es la palabra hará. En el diccionario de números Strong, y el diccionario Vine del Antiguo Testamento, mire, malo, maligno, malvado, terrible, se refiere a lo que es malo o maligno. En una variedad de aplicaciones, la mayoría de los casos del término significa algo que es moralmente malo o perverso, a menudo con referencia a los seres humanos. Entonces, el Yetzer Hara es la inclinación o el pensamiento o la determinación de hacer algo malo o maligno. Mire, Yetzer Hara, definición. Oiga esto, en el judaísmo, Yetzer Hara, del hebreo, y usted aquí puede ver la frase como está en hebreo, es la inclinación congénita a hacer maldad, violando la voluntad de Dios. El término se extrae de la frase, la imaginación del corazón del hombre es mala. Yetzer Lev Ha Adam Ra, que aparece 2 veces en la Biblia hebrea en Génesis 6:5 y Génesis 8:21. Entonces, hermano, mire, Yetzer Hara es la inclinación a hacer el mal, pero, oiga esto, no necesariamente ser una persona es mala,
sino que algo lo inclinó a hacer lo malo, lo terrible, maldad. Por eso yo le ponía como ejemplo esos videos que luego circulan en las redes de personas que llegan a tiendas departamentales y perdón, hay unas que sí llevan la intención de robar, eso sí es indudable, pero hay personas que no. Hay personas que inclusive, hermano, ven un teléfono que a alguien se le cayó, se le olvidó ahí, y entonces lo agarran y en lugar de irlo a entregar a recepción para que rastren quién es el dueño, se lo quedan. Entonces hay una inclinación hacia el mal, hermano. Mire, es una entidad, oiga esto, es una entidad que incita al hombre a realizar actos de maldad. No es el pecado en sí, sino que incita a que se realice de una manera malvada. Está representado en la tradición popular como un diablo que aconseja al oído. Oiga esto. Y del otro lado, un ángel que se le conoce como el Yetzet HaTov, que representa la inclinación al bien. Y mire, a usted se le va a hacer conocida esta imagen. Mire, ¿qué ve usted en esa imagen? Mire, usted puede ver ahí un ángel y un demonio aconsejando a este hombre. El ángel es el Yetzet HaTov, que significa inclinación al bien, y aquel es el Yetzet Hara, inclinación al mal. Entonces quiere decir, hermano, que esas personas, como yo le digo, que no llevan la intención de robar, pero ven la oportunidad y el Yetzet Hara los aconseja para hacer algo malo. Y yo creo que estas imágenes, estas cosas lo hemos visto hasta en las caricaturas, usted lo ha visto, como una persona se le aparece aquí un diablito y acá se le aparece un ángel, y el diablito según le está aconsejando que haga lo malo, que robe, que insulte, que agrede, que haga lo malo. Y del otro lado está el ángel que le dice, no, mira, es malo hacer lo malo, no, tú debes de ser el bien. Entonces, hermano, es la lucha entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hermano, en el judaísmo, el Yetzet Hara lo definen como una entidad que aconseja a que el hombre se incline a hacer las cosas malas, perversas. No sé si me está entendiendo. No sé si ya está captando de lo que lo quiere, de lo que le quiero trasladar. Que el hombre no siempre necesariamente tiene tendencia a hacer lo malo, sino que hay algo que lo está incitando a caer, a tropezar, a hacer lo malo. Y en el hebreo encontramos que es el Yetzet Hara, que significa que ese diablito, como lo representan en esta imagen, está incitando a hacer el mal. Y el otro lo está incitando a hacer el bien. ¿Quién cree usted que gane? Si la Biblia dice que en los postreros días serán como los días que estuvo Noé en la tierra, y cuando vemos Génesis 6, ya se acuerda que vimos Génesis 6:5, dice que los pensamientos, la inclinación del hombre era de continuo al mal. Entonces, hermano, el mal es el que va a estar imperando en estos últimos tiempos. No sé si me dice amén. Mire, Mateo 15:19 en la versión Código Ray, mire lo que dice. Porque del Yetzet Hara provienen las malas ideas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y Lashon Hara. Lashon Hara. Esta palabra Lashon es palabra, vocabulario, forma de hablar. Entonces, si es Lashon Hara, la palabra Hara es a la maldad, entonces ahí está hablando de hablar blasfemia, de hablar maldiciones. Lashon Hara es maldecir, pues. No sé si me está entendiendo. Entonces el Yetzet Hara
nos puede inclinar a maldecir, hermano. Y usted me va a decir, no, ¿qué le pasa, hermano? Yo soy cristiano nacido de nuevo, yo no puedo maldecir. Eso creemos, hermano, eso creemos. Pero yo le puse una vez el ejemplo que como padres a veces maldecimos a nuestros hijos cuando van a la escuela. Cuando en la escuela nuestros hijos nos empiezan a presentar malas notas, malas calificaciones, y muchos padres que les dicen, eres un burro, no sirves para nada, nada más pura pérdida de tiempo contigo, yo no sé para qué te envió a la escuela. Esas son palabras de maldición, esas son lashon hara. Oiga, aunque no me diga amén. Entonces, hermano, tenga cuidado de cómo le habla a su hijo, a su hija, a su esposita, a su esposito, al líder, al pastor. Tenga cuidado de cómo le habla, porque lo puede estar maldiciendo con la palabra lashon hara. Quiere decir, hermano, que podemos estarlo calumniando, podemos estar mintiendo, hablando mal de alguien, maldiciéndolo, diciendo que es un hombre perverso, un hombre malo, que no sirve para nada, que siempre anda así. Entonces, hermano, ese es lashon hara. Y mire, ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, mire lo que dice. Porque del interior del hombre, o sea, del Yesed Hara, hablando del interior del hombre, salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Ese es el lashon hara, los insultos. Cuando uno insulta a una persona, cuando uno agrede a otra persona, cuando uno le contesta mal, cuando uno, hermano, mire, simplemente ya insultar a una persona es una inclinación al mal. No sé si usted me dice amén. Es una inclinación que nos lleva a estar haciendo lo malo. O mejor dicho, el Yetzer Hara nos está incitando a hacer lo malo, insultando, mintiendo, mire, los robos. Es lo que yo le decía, a veces no hay la intención de robar, pero el Yetzer Hara lo incita a robar. No sé si me dice, pero le cuento algo, hermano. Eso no es pretexto para que nos justifiquen de pecado, porque a final de cuentas Él lo podrá incitar, pero el que toma la decisión de hacer somos nosotros. No sé si me dice amén. Mire, voy a seguir. Mateo 15:19 en la versión Palabra de Dios para Todos. Mire lo que dice: de la mente sale toda maldad. De la mente, Yetzer Hara, la mente, sale toda esta maldad. Oiga esto, malos pensamientos. ¿Qué es un mal pensamiento, hermano? Cuando usted ve que alguien está haciendo algo y usted ni siquiera sabe lo que está haciendo algo, pero ya empieza a pensar, está haciendo esto por esto, está haciendo esto por aquello, ¿qué estará tramando? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará escondiendo? Malos pensamientos, hermano. Asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Qué terrible, hermano, pensar que hay una entidad que está incitando al hombre a inclinarse hacia el mal. Y eso está escrito en la Biblia. El Señor lo dijo, que la condición del hombre sería semejante a la condición que tenía el hombre en el tiempo en que Noé estaba en la tierra. Y ya leímos en Génesis 6:5 que dice que sus pensamientos, sus inclinaciones eran de continuo al mal. Mire, Juan 8:15 en la Código Real dice: vosotros juzgáis bajo los efectos del Yetzer Hara, por mi parte yo no juzgo a nadie de esa manera. Oiga, dice efectos del Yetzer Hara, juzgar bajo los efectos del Yetzer Hara. ¿Qué es juzgar bajo los efectos? ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí cuando dijo que el hombre juzga bajo los efectos? Como si fuera algo que nos está embriagando. Porque hay gente que con los efectos del alcohol o de las drogas hace cosas malas. Entonces el Yetzer Hara es como una droga, una forma que nos incita, que
como que nos corrompe para juzgar de una manera inadecuada. Usted sabe que la Biblia dice que de la misma manera que nosotros juzguemos, seremos juzgados y se nos añadirá un poco más. Perdón. Mire, este mismo pasaje en la versión Kadosh dice: ustedes juzgan simplemente por normas humanas. Y yo no paso juicio sobre nadie, dijo el Señor Jesús. Aquí quiero enfatizar algo. Dice que son normas humanas. Juzgar por no. ¿Por qué habló esto el Señor? Porque Él decía que Él daba testimonio de sí mismo y del que lo envió. Y que las cosas las hacía Él no porque Él las quisiera hacer, o no porque salieran de Él, sino que las hacía por obediencia a aquel que lo mandó. Entonces los fariseos decían que Jesús no podía dar, o sea, ellos no podían aceptar el testimonio de Jesús como verdadero, porque ellos querían que se añadiera una persona que diera testimonio junto con él. Entonces Jesús dijo: no, yo no juzgo, ustedes me están juzgando en base a lo que ven, pero no me están juzgando en base a lo que está sucediendo por parte de Dios. Entonces quiere decir, hermano, que ellos pensaban que Jesús era un hombre pecador y que Dios no podía obrar por medio de un pecador. No sé si me entiende. A veces, hermano, cuando hay palabra de profecía, Dios usa un vaso, hermano. Dios puede usar cualquier vaso. Pero, hermano, a veces juzgamos el vaso en lugar de juzgar el espíritu con el que está ocupando ese vaso. Cometemos el error de juzgar al vaso y no al espíritu, porque si no, muchos dicen: ¿cómo es posible que se esté profetizando si es así, es asá, se comporta de esta manera, hace esto? O sea, estamos juzgando bajo los efectos del Yetzer Hará, sin darnos cuenta que Dios, si está usando ese vaso, es para hablarnos por medio de ese vaso. Y que nosotros debemos de discernir y juzgar el espíritu que utilizó a ese vaso. Y entonces, hermano, caemos en los errores de juzgar al vaso. Si esa hermanita es chismosa, esa hermanita es metiche, esa hermanita es grosera, esa hermanita anda aquí, esa hermanita allá, ¿cómo Dios la va a usar? Estamos juzgando por normas humanas, bajo los efectos del Yetzer Hará, juzgando un vaso sin darnos cuenta que la Biblia dice que tenemos que juzgar al espíritu. Fíjese, hermano. Ahora sí que fíjese. Juan 8:34, en la versión Código Real, mire. Yeshua les respondió: de cierto os digo, todo el que vive transgrediendo la Torá como un estilo de vida es esclavo del Yetzer Hará. No sé si hay comentarios, quiera comentar usted algo. Nadie, ¿verdad? Bueno, mire. De cierto os digo, todo el que vive transgrediendo la Torá como un estilo de vida, hermano. Usted y yo ya no tenemos el estilo de vida de pecar. Ya no tenemos el estilo de vida de mentir. Hermano, usted y yo tenemos que alejarnos de ese estilo de vida que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Pero si usted sigue viviendo en el mismo estilo de vida, transgrediendo la ley, transgrediendo la palabra, transgrediendo al Señor, entonces quiere decir que está bajo la influencia del Yetzer Hará, de ese demonio que lo está inclinando a hacer lo malo. Déjele digo algo, hermano. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no ha cambiado su forma de vivir, su estilo de vida. Sigue viviendo la misma vida que vivió antes de conocer al Señor. Sigue teniendo las mismas prácticas antes de conocer al Señor. Y entonces vienen al Señor y ¿sabe cuál es el problema, hermano?
que cuando hay gente que les predica, mira, ven a los pies de Cristo, Cristo te va a cambiar, Cristo es la solución a todos tus problemas. Una gran mentira. Porque si fuera la solución a nuestros problemas, hermano, nuestro cambio sería radical e inmediato. Una, dos, sí tenemos problemas, primero con nosotros mismos, cambiar nuestra manera de ver las cosas, dejar nuestros vicios, dejar nuestra forma de vivir. Ese es un problema que hay gente que se niega a dejar, hay gente que no quiere cambiar su estilo de vida porque está influenciado por el Yetzer Hará, acomodado, porque sabe, hermano, que ya soy cristiano, gloria a Dios, ya soy nacido de nuevo, ya soy salvo, pero hermano, tenemos que vivir en santidad. Hay gente que dice, es que yo cuando estaba antes en esa iglesia, yo no cambiaba y nomás me pasé para acá y empecé a cambiar. Perdone, no es ni la iglesia, no es ni el ministerio, no es ni el pastor. Ese somos nosotros. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos ayude a vencer a ese Yetzer Hará y cambiar nuestra actitud, lo vamos a hacer, hermano. No necesitamos cambiarnos de iglesia, no necesitamos acusar al pastor que por culpa de él yo estoy así, no necesitamos creer que el ministerio es el que tiene la culpa de que yo no cambie. Nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas que nos, hermano, muchos se niegan a renunciar. En la versión purificada de esta versión, mire lo que dice. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que infringe la ley peca y es esclavo del pecado. Yo le quiero preguntar, ¿usted es esclavo del pecado? Porque, hermano, ya nos liberaron del pecado, pero a veces insistimos en seguir esclavos del pecado, insistimos en estar esclavizados en el pecado. No sé si me dice a mí. ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera? Dice, todo aquel que infringe la ley peca. ¿Cuál ley? La Biblia dice que hay una ley de nuestros miembros que nos obliga a pecar. Pero también dice que hay una ley que Jesucristo dejó por escrito, que la cual tenemos que seguir. Esa ley o mandamiento dice que oye. Entonces el primer mandamiento de esa ley es oír, pero a veces no queremos oír. A veces no ponemos atención. Entonces dice, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley se resume en estas dos cosas. Amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice, se resume la ley. Entonces, ¿cómo podemos nosotros infringir la ley? Decir que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, estamos infringiendo la ley. Decir que amamos a Dios y no dejamos el estilo de vida que teníamos antes de venir a los pies de Cristo y lo seguimos practicando, eso es infringir la ley. Entonces es por lo consiguiente nos hace esclavos del pecado. Hebreos 3:13, mire lo que dice. Más bien, exhortaos los unos a los otros diariamente, mientras se continúa diciendo hoy, para que no se endurezca alguno de entre vosotros por el engaño del Yetzer Hará, por la inclinación al mal, nos pueden engañar. Hermano, dice, exhortaos los unos a los otros diariamente. Usted cuando ve a un hermano caer, pecar, lo exhorta, lo anima, o lo señala y lo enjuicia. Porque a veces, hermano, siempre va a haber hermanos que pequen. Siempre va a haber hermanos que estén cayendo. Siempre va a haber hermanos que estén cometiendo actos de pecado.
Y siempre va a haber hermanos que los van a ver. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a ir a exhortar o lo va a ir a enjuiciar? ¿Lo va a ir a animar o lo va a ir a hundir? Por eso estás así, mira, por eso Dios no te escucha, siempre estás metido aquí, siempre estás metido allá, estás haciendo esto, no dejas esto, no quieres dejar esto, por eso te pasan las cosas, hermano. Eso es estar influenciados por el engaño del Yetzer Hará. Que nos creemos con el derecho de llamarle la atención a un hermano, de acusarlo, de señalarlo, de decirle sus errores. Eso no nos corresponde a nosotros, hermano. Eso le corresponde a una autoridad. Y en todo caso la autoridad tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo para poder, oiga esto, para poder exhortar a un hermano. No hay comentarios, veo que no hay comentarios. Sigamos. Hebreos 13:13 en la versión Dios habla hoy. Este mismo pasaje en la Dios habla hoy dice, al contrario, animaos unos a otros cada día mientras dura ese hoy. Aquí está hablando del reposo de Dios. De que habla la Escritura para que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Hermano, Dios nos está ofreciendo un tiempo de reposo. Dios nos está ofreciendo un tiempo de descanso, que descansemos en su palabra, que reposemos en su huerto. Pero hermano, mire, dice que el Yetzer Hará nos puede engañar y que nuestro corazón se vuelva rebelde. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación podemos estar viviendo! Mire, hay gente que no reposa, no descansa, siempre está afligida, siempre está tronándose los dedos, siempre está, hermano, pidiéndole a Dios, Señor, prospérame, Señor, bendíceme mi negocio. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué no reposar en sus promesas? ¿Por qué no reposar, hermano, en su palabra? ¿Por qué cuando vemos a un hermano caer o tropezar, por qué en lugar de irlo a bendecir y decirle que repose, descanse en las bendiciones que Dios tiene para él, hermano, entonces empezamos a engañarlo, empezamos a acosarlo, empezamos a acusarlo, y entonces el hermano en lugar de que repose, se atribula más? No sé si me dice amén. Mire, voy a seguir. Hebreos 3:13 en la versión lenguaje sencillo dice, al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca, hace el bien. Usted conoce gente que dice, hay una mentirita piadosa, una mentirita piadosa. Una mentirita blanca, hermano, no puede ser. No puede ser que, mire, dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. Entonces el mentir es pecado. Entonces, perdón, hermano, no existe mentira piadosa. No existe mentira blanca. La mentira es pecado. Y hay gente que engaña, que miente, para cubrir algo que se está presentando en ese momento. Y entonces dice, ay no, le dije una mentirita piadosa. Perdón, hermano, y cree que está haciendo el bien. Le dije esa mentirita piadosa, esa mentirita blanca, para que no se sienta mal, para que no vaya a tropezar. Entonces eso quiere decir, hermano, que cuando creemos que por mentir cubrimos a alguien, estamos haciendo el bien, estamos siendo influenciados por el Yetzer Hará, inclinándonos a hacer el mal, inclinándonos a pecar. No sé si me está entendiendo lo que le quiero trasladar ahí. Mire Santiago 1:13 y 14. Dice, por otro lado, nadie que está siendo tentado diga, estoy siendo tentado por Dios.
Porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él provoca al pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propio Yetzed Hará es atraído y seducido. Qué terrible, hermano, mire. Que nadie diga, estoy siendo tentado por Dios. Hermano, Dios no tienta a nadie. Dios prueba, que no es lo mismo. No es lo mismo el tiempo de prueba que el tiempo de tentación. Porque, hermano, dice la Biblia que cuando Cristo fue al desierto, se le presentó el tentador, no era Dios. El tentador, el propósito que tiene es hacer caer. El propósito que tiene el tentador es que los planes que tenga Dios acerca de nosotros, los cambiemos, los llevemos a cabo de una manera diferente. No sé si me dice amén. Dios no tienta a nadie, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él provoca el pecado a nadie. Dios no nos va a incitar a pecar, hermano. Dios no nos va a incitar a hacer que caigamos. Si algo Dios quiere es que nosotros le obedezcamos a Él, no ser esclavos del pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando por su propio Yetzed Hará es atraído y seducido. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué es el Yetzed Hará ahí? Mire, ¿qué definición le podemos dar ahí? Romanos 6:12 dice, no tienen entonces por qué dominar la mala inclinación, Yetzed Hará, en vuestro cuerpo mortal, de modo que tengáis que servir obedientemente a sus concupiscencias. Entonces el Yetzed Hará es la concupiscencia. Mire lo que dice Santiago 1:13 en la versión del oro. Ninguno cuando es tentado diga que Dios le tienta, porque Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Dios no nos puede dirigir hacia el mal. Dios no nos puede hacer que nos inclinemos al mal. No, hermano. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que debemos de enseñarle a los hijos lo malo para que ellos empiecen a buscar lo bueno. No puede ser así, jamás. Si usted le quiere enseñar a su hijo lo malo, su inclinación va a ser hacer lo malo. ¿Por qué a nuestros hijos desde pequeños los tenemos que enseñar a hacer el bien? Porque la inclinación al mal ya la traen por naturaleza, ya la traemos por naturaleza. Y Dios, hermano, Dios nunca nos va a dirigir al mal, porque Él quiere que hagamos el bien, que tengamos una vida de santidad. Dice que sino que cada uno es tentado y atraído y halagado por la propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? Déjeme, le voy a poner una definición de concupiscencia. Mire, concupiscencia. Pasiones. Son pasiones, pero mire, con respecto a las pasiones en Lucas 8:14 dice, habla de placeres de la vida, pasiones de la vida, deleites de la vida, pasiones indecorosas, pasiones que son como aquellas que nos hacen caer, incitar a alejarnos de Dios. Se traduce también como delicia. En 2 de Pedro 2:13 dice que las delicias del mundo nos atraen. Hay gente que se deleita haciendo las cosas mal. En Santiago 4:3 habla de deleites. En Romanos 1:23 habla de pasiones degradantes o vergonzosas de tipo sexual. Por eso dice que las mujeres dejaron el uso natural y se encendieron en cosas, en degradación pasional. Hermano, dejaron la natural forma de actuar como la mujer para convertirse en perdone que le diga esto, en un ser irracional, degradante de tipo sexual. Se usa de la gratificación de la pasión natural o de la pasión pecaminosa. Entonces, una pasión guiada por la concupiscencia, por el Yetzed Hará, nos va a hacer realizar actos vergonzosos
principalmente que afecten nuestro cuerpo, y una de ellas es de tipo sexual. Actos degradantes, actos abominables. Por eso dice Romanos 1:23 que la mujer dejó el uso natural de la mujer para hacer cosas que no convienen, que son vergonzosas. Y usted sabe que está hablando del estilo de vida que hoy en día muchas mujeres ya están, que dicen que tienen esas inclinaciones, sobre todo al lesbianismo. No sé si me dice amén por ahí. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos de fe, obediente, no aceptéis seguir viviendo vuestra vida de esclavos del Yetzer Hará, esas viejas pasiones que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer a Dios, teníamos una vida de esclavos del pecado, de la concupiscencia, de las bajas pasiones, de los deleites que el mundo ofrecía. No hay comentarios, ¿verdad? No hay comentarios. Quiero concatenarla con este pasaje. Permítame tantito. Ya me bajé mucho. Ahí está. Ahora sí, perdón, hermanos, que ya me sentía muy chaparrito con asiento. Mire, otra forma de concupiscencia es malos deseos. Con respecto a los malos deseos, en Juan 8:44 se usa de los deseos del diablo. Por eso le decía yo que el diablo es padre de la mentira. Y dice, y vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre. ¿Cuáles son los deseos? Matar, robar y destruir. Y eso es lo que muchas veces hacemos con el hermano. Lo queremos matar. Le robamos el gozo y le destruimos su comunión con Dios. En Romanos 13:14 dice de los deseos de la carne. Cuando queremos satisfacer la carne. Hermano, cuando tenemos nuestro tiempo de orar, pero la carne no lo quiere hacer y la estamos satisfaciendo sin hacerlo. No sé si me dice amén. Hay deseos de la carne, hermano, que nos llevan a pecar. Primero de índole sexual. Después, hermano, en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Hoy en día está de moda el tatuarse, hermano. Ese es un deseo de la carne. Querer, hermano, querer imprimir en la carne lo que Dios prohíbe que hagamos. No puede ser que cristianos se vayan a tatuar, que estén tatuados siendo cristianos, siendo gente que tiene años en el ministerio y está siendo inclinado por el Yetzer Amar, sus malos deseos, sus malas inclinaciones, y se van a tatuar, hermano, y luego, hermano, y hasta justifican. Gálatas 5:16 y Tito 2:12 dice de los deseos mundanos, de los deseos correspondientes a la ignorancia. Se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho en la iglesia a los jóvenes, que no se enreden en yugos desiguales? Y lo primerito que hacen es enredarse en yugos desiguales. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros jóvenes no se dejen llevar por pasiones juveniles? Y es lo primerito que hacen, llevarse por pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque, hermano, se dejan llevar por sus malos deseos, por la inclinación al mal que los aconseja hacer lo malo, que creen que por hacerlo no les va a pasar nada. Espérese, hermano, yo no maldigo a nadie. Pero, hermano, toda mala acción trae una consecuencia. Todo lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar tarde o temprano. Dios perdona el pecado cuando uno se arrepiente, dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado. Dios perdona el pecado, pero a veces no quita la consecuencia. No sé si me dice amén.
Entonces tengamos cuidado, hermano, de dejarnos nosotros influenciar por el Yetzer Hará para hacer lo que no conviene. Por eso dice la Biblia que hoy en día ya está en acción el espíritu de error que opera sobre los hijos de desobediencia. Hermano, cuando habla de malos deseos, dice que es de una actividad corporal. ¿Por qué los jóvenes no se saben aguantar? ¿Por qué los jóvenes no se saben guardar? Qué bendición sería para una señorita que llegue al altar con el que se va a casar y ella virgen y el varón virgen. Qué bendición, hermano. Pero cuando ya traen arrastrando una vida activa sexual, una vida activa, y más cuando son cristianos que siguen cayendo, que siguen practicándolo, aunque usted me diga es que está influenciado por el Yetzer Hará, es cierto, pero Dios no le va a quitar la consecuencia, porque ya si lo hizo con el conocimiento previo de que lo que está haciendo es incorrecto. Miren lo que dice Santiago 4:1 en la versión Código Real. ¿De dónde brotan esas guerras y luchas internas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestro Yetzer Hará, donde se libran batallas en vuestros miembros? Entonces quiere decir, hermano, que la inclinación al mal es una batalla. Que cuando se le presenta el diablito acá y el ángel acá, esa es una batalla. Sepa usted que ya tiene la victoria, hermano. ¿Por qué dejarnos influenciar por ese Yetzer Hará? Dice, ¿de dónde brotan las guerras y luchas internas? Guerras y luchas internas. ¿No es de allí, de vuestro Yetzer Hará, donde libran batallas en vuestros miembros? Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando el Yetzer Hará nos lleva a confrontar una lucha, no solamente con nosotros mismos, sino con la gente que nos rodea. Todo el tiempo estamos peleando con ellos, todo el día estamos alegando con ellos, siempre estamos peleando, siempre estamos en conflicto, siempre estamos en contienda, siempre hay alguien que está, como comúnmente se le dice, de contreras, criticando, chismoseando, acusando, que lo que ve, en lugar de callárselo y orar para que cambien a esa persona, va y lo chismosea con todos, hermano. Que cuando esté escuchando a alguien que le esté dando un chisme, en lugar de cerrar su oído, hasta lo abren más para escuchar lo que con deleite del chisme que le están dando, hermano. Hay gente que no se puede quedar callada cuando le dicen algo, hermano, pero no voy a decirle usted a alguien, pero se lo voy a confiar, mire, le voy a confiar esto que pasó. Y hermano, se le queman las habas porque el Yetzer Hará lo hace hermano, inclinarse a hacer lo malo, que ir a chismosear lo que le acaban de decir. Primera de Pedro 2:24. Mire, por eso, hermano, no pongamos pretextos. Él mismo llevó nuestros pecados voluntarios en su cuerpo sobre el madero, por sus heridas fuiste sanados. Oiga esto, para que hiriendo de muerte al Yetzer Hará vivamos para justicia. Hermano, hay gente que se comporta injustamente. No se lo vaya a decir a nadie, pero hay gente que es injusta. Hay gente que no hace lo justo. Hay gente que ve a otros haciendo lo malo y en lugar de estorbarle, en lugar de llamarle la atención, hasta le aplaude.
bravo, bravo, estás bien, adelante, tú sal adelante, no te preocupes, Dios te perdona, oramos a Dios y Dios te va a perdonar y va a pasar por alto. No, hermano, hay gente que está haciendo actos de injusticia y sus familiares, en lugar de estorbarle, le aplauden. Bravo, bravo, estás bien, no te preocupes, adelante, tú cumple tus sueños y tus anhelos. ¿Con injusticias? Influenciado por el jet set, hará que lo lleva a cometer actos de injusticia. ¿Qué es ser un injusto, hermano? Fíjese, hermano, que yo hoy en la mañana, Dios puso esto en mi corazón, en la oración, porque muchos hijos crecen en un ambiente donde o no está el papá o no está la mamá. Y crecen, hermano, sin una figura materna o una figura paterna a la cual ellos respeten como autoridad. Somos tan injustos que traemos al mundo hijos y no les damos un hogar estable, un hogar donde ellos vean una figura paterna, una figura materna, un matrimonio, un hogar, una familia compuesta por un papá, una mamá que se aman, que los instruyen, que los educan, que los cuidan, que los proveen, que los bendicen, que oran por ellos, que están al pendiente de ellos. Somos tan injustos que traemos hijos al mundo para que vivan una vida de miseria, sin un papá con ellos o sin una mamá con ellos. O los encargamos con los abuelos para que los maleduquen. Eso es injusto. No es justo, hermano, que nuestros hijos crezcan en un ambiente donde no haya seguridad para ellos, donde no vean una figura paterna, una figura que los ame, que los bendiga, que los provee, que los ayude, que esté con ellos. Siempre mamá la abandonó papá o se divorció del papá y ya está con otro, y los hijos ven que la mamá está con otro y el padrastro los trata mal. Como no son sus hijos, los trata mal, los hace ver que no son sus hijos. Crecen, hermano, en un ambiente de injusticia. Eso es ser un injusto. No sé si me dicen, y no estoy enojado. ¿Mande? Ya hace el tiempo, ya acabé casi. Primera de Pedro 2:24 en la traducción lenguaje actual dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, hermano. Si hay un rastro de amargura en nosotros, el Señor nos puede sanar. Porque esas raíces de amargura que pueden estar en nosotros es por causa del jet set hará que nos engañó, que nos hizo ser injustos, que nos hizo cometer actos de injusticia, de pecado, de deleite en nuestro cuerpo, de alejarnos de Dios, de sacarlo de nuestras vidas, hermano. Dice, lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Por eso, hermano, se lo digo con todo el respeto, dejar de hacer el mal no depende si usted está en un ministerio o en una congregación o bajo la tutela o paternidad de un pastor. Dejar de hacer el mal es cuando decidimos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros para que nos ayude a dejar de hacer el mal, para que nos ayude a cambiar, para que nos ayude a tomar decisiones más justas, acertadas. Y quiero terminar con este pasaje. Primera de Juan 5:4 en la versión moderna Prat. Mire, porque todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, vence al jet set hará. Y esta es la victoria, que vence al jet set hará, es saber de nuestra fe. Pero mire, porque todo aquel que es engendrado de Dios, usted ya lo engendró Dios.
Porque mire, yo veo en la Biblia cuando vemos que dice que había un sacerdote llamado Elí, que tenía unos hijos, y la Biblia dice que eran hijos de Belial. Y eran del pueblo de Dios. Eran hijos de un sacerdote. Y ellos por el linaje eran sacerdotes, escogidos por Dios. Y lo que Dios quería era engendrarlos para que ellos se consagraran como sus hijos y como sus sacerdotes. Y entonces este pasaje nos dice que nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos engendre. Déjese engendrar por Dios. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que realmente Dios sea su Padre y las obras de nuestro Padre hagamos. Acuérdense que Jesús decía que Él no hacía las cosas por sí mismo, sino que Él hacía lo que su Padre, lo que Él veía hacer a su Padre. Entonces, hermano, para nosotros ser engendrados por Dios, necesitamos ver una figura paterna en el hogar con el papá. Si no está el papá porque se fue, lo abandonó, bueno, una figura de autoridad, mamá. En la iglesia, una figura paterna, que el pastor nos engendre como hijos. Y créame, hermano, con eso vencemos al Yetzer Hará. Aquí dice el mundo, pero en la traducción Código Real dice todo aquel que es engendrado por Dios vence al Yetzer Hará. Usted puede vencer al mundo cuando usted se deja engendrar por Dios. Por eso usted y yo dejémonos engendrar por Dios. Reconozcamos que Dios es Padre. Dirigirnos a Él como Padre. Por eso Jesucristo nos lo presentó como Padre. Entonces, amado hermano, dejémonos engendrar por Dios. ¿Cómo es dejarse engendrar por Dios? Someternos a Él, buscarlo a Él y orar a Él y permitirle que haga los cambios necesarios en nuestra vida. Que si nos va a pasar por un desierto, amén, Señor, me vas a pasar por un desierto, pero ve tú conmigo. Así como lo dijo Moisés, le dijo, Señor, ¿quieres que vaya por el desierto? Pero voy si tú vas conmigo, si no, no voy. Así dijo. Léalo y verá. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si Dios nos va a pasar por un desierto para probarnos y que hay en nuestro corazón, amén, Señor, pero tú vas conmigo. Que nos va a pasar por un valle de lágrimas, de sombra, amén, Señor, pero ve tú conmigo. Que nos va a meter al horno de fuego para purificarnos, amén, Señor, pero está tú conmigo. Si no, no. Si no, yo no quiero ir. Así órale. Señor, estate conmigo, sé conmigo y vencemos al Yetzer Hará. Con esta termino, hermano, y le damos gracias a Dios. Déjeme hacer una oración para que Dios cumpla el anhelo de cada uno de nosotros. Que Dios sea el que nos guíe. Que Dios sea el que nos ayude a vencer al Yetzer Hará, al mundo, a la inclinación a hacer lo malo. Que cuando usted vea a un hermano, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, a su esposito inclinándose a hacer lo malo, que usted le dé Dios gracia y sabiduría para saber corregirlo y estorbarle en ese momento. No permita que haga lo malo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a someternos a tu voluntad, que nos engendres como hijos, Señor, que nos ayudes a vencer esa entidad que nos inclina a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer a esa entidad y Yetzer Hará que nos incita a hacer lo malo. Ayúdanos a caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de caminar, de vestir, de hablar, de comportarnos, mi Señor. Yo te pido, mi Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino lo que estuvieron conectados con nosotros reciban esa doble porción de bendición para que puedan vencer al Yetzer Hará. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús.
Amén, amén y amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes, mis amados hermanos. Nos vemos para la siguiente ocasión, que el Señor nos lo permita, en nuestro discipulado de oración, donde vamos a aprender cómo vencer las malas inclinaciones. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos a la próxima. Amén, amén y amén.